Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Si me acompañan abriendo su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. Como dice el pastor, vamos a estar compartiendo acerca de milagros de Jesús, palabras que Jesús hizo o dio, milagros, así, enseñanzas que el Señor dio, previo a lo que es Semana Santa. Le invito, si ya lo tiene, vamos a darle lectura. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Perdón. Es Lucas 8, 54 y 55. Perdón, no lo había dicho. Con eso no lo leían conmigo. Vamos a ver acerca de este pasaje. Este pasaje de la niña, que el tema se llama Niña, levántate. Habla acerca de esta niña, pero también habla de su papá, se llamaba Jairo. Y también en el camino hay un pasaje o algo que sucedió con una mujer que tenía 12 años, con un flujo de sangre. A medida de introducción, le comparto. Dios le permitió a este padre ver a su hija agonizando y escuchar que ella había muerto. Pero Cristo le dijo, no temas. Y aquí hice como un paréntesis, parte de lo que o lo que el Señor me daba para aprender, más aparte de lo que la Escritura nos daba y cómo llevarlo a la práctica o cómo aplicarlo en nuestras vidas. Dice, muchos creyentes han servido a Dios y a lo largo de sus vidas, los que han estudiado o han visto algunos libros de algunas personas que han servido a Dios, ellos no tomaron o no pasaron por esto de que su niña hubiera resucitado, su hijo hubiera resucitado. Simplemente pasaron y se quedó ahí. Algunos se quedaron con ese dolor en su corazón y muchos Dios los sanó en esa situación. Y muchos quisiéramos que oramos por alguien y todos, ¿qué quisiéramos? Pues que surgiera, ¿no? Lo que pedimos. Pero en algunas ocasiones Dios no lo permite así. Dice que han perdido a sus hijos únicos, pero Dios es el que sabe todos los tiempos y en su infinita soberanía sabe por qué hace las cosas. Usted sabe y sabemos qué es soberanía, ¿no? En una palabra práctica quiere decir que Dios es dueño de todo y que Él puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. Es una parte de la palabra soberanía. Dice, Él quiere sanar nuestras vidas. Ese es un punto de lo que el Señor me hablaba en esta enseñanza. Él quiere sanar lo que se ha quedado en nuestras vidas. O sea, aquello que nosotros dijimos, llegó el momento, ¿no? Pasó la situación, pero muchos se quedaron ahí. Muchos no quisieron salir de esa situación. ¿Por qué? Porque, como nos ha enseñado el pastor, todo es por decisión. El Señor nos habla, nos da la palabra, pero muchos no quisieron salir de ahí. Se quedaron ahí con ese pensamiento en que Dios debió de haber hecho algo por mí. ¿Por qué no lo hizo? Y empezamos cuestionando a Dios, ¿verdad? Dice, no podemos culpar a Dios por lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros culpáramos a Dios, nosotros estaríamos cayendo en un punto de decirle, nosotros tenemos la vida y la vida que tú nos diste es propia de nosotros y nosotros queremos vivirla como nosotros queremos vivirla.
Pero sabe que la vida que Dios nos ha dado ha sido, ya llegando en Cristo, es para que le glorifiquemos a Él. Esta vida que nosotros tenemos, que nosotros llevamos, no es la vida que nosotros tanto quisiéramos, ¿no? Sino que es la vida que tenemos que vivir para darle gloria a Dios. Y todo lo que Él nos da a su alrededor, todo lo que nos pone es para que le demos gloria a Dios. Y a veces el ser humano se enrolla tanto, ¿no? Ay, esto es mío. Y se adueña de todo lo que Dios nos ha dado. El Creador del cielo y de la tierra, que nos dio vida, que sopló en el hombre, en su nariz, aliento de vida, ¿no sabrá lo que hace? Desde luego que es una respuesta que sí, Él sabe lo que hace. Cuando dijo allá en el libro de Génesis, ¿no? Que lo entendemos y lo vemos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No sabrá lo que pasa en nuestro alrededor? ¿Será que la tecnología avanzó tanto y que Dios se quedó atrás? ¿No, verdad? Dios sabe todo. Nosotros pensamos que nos escondemos, como dice la Biblia, ¿no? Como dice que algunos se esconden pensando que Dios no los va a ver. Pero Dios sí ve todo desde el principio. Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy. ¿Sabe qué? Él no va a cambiar. La gente ha inventado, aún en lo que es las iglesias, ha tratado de hacer, y por un momento, ¿sabe qué ha pasado? De tanto esfuerzo, han sacado a Dios de sus vidas y se han enrollado tanto en otras cosas. Entonces, ese es parte del paréntesis y parte de lo que vamos a estudiar, lo que vamos a llevar a la práctica, o lo que vamos a estudiar en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, como usted tiene su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia, verdad? Y aún los que tengan el teléfono, vamos a poder viajar en varios versículos y los vamos a estar viendo. Son en ese mismo capítulo, vamos a estar viendo parte de esta historia de Jairo. Dice en el verso 40, dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Aquí nos detenemos un poco. ¿Cómo lo recibieron? Con gozo, ¿verdad? Y a veces vemos que algunos cristianos llegamos como con la capa caída, ¿verdad? Y llegamos y queremos venir a la iglesia, pero venimos más como de voluntad, pero no con ese gozo. Fíjese que ellos, era de Capernaum, Jesús los visitaba, y en esta ocasión le tocó visitarlos, porque todos lo esperaban. Porque todos lo esperaban. Me quedaba pensando en esto, y parte de lo que el pastor decía, ya llegó el viernes, ¿no? Y es un pedacito que tenemos en este momento donde venimos, levantamos nuestras manos y nos metemos en la adoración. Y aún hasta los problemas se nos olvidan, que si tuvimos pleito con alguien, que si tuvimos dificultad, es el momento donde venimos, descansamos, le pedimos a Dios, lo adoramos, y sabe, hasta se olvida lo que traíamos, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Por qué? Porque estamos con ese gozo, con esa hambre, con esa esperanza. ¿De qué? De estarlo esperando. Cuando ya se hace una rutina, pues ya no se espera, ¿no? Ya nomás llega uno y pues cumple con las labores que tiene que hacer. Verso 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este hombre era un hombre que era encargado de la sinagoga, que era el que llevaba el orden en la sinagoga. Era el que decía, ahora sigue esto, después sigue esto. Me llamó la atención que Pablo dijo, hágase todo, ¿qué?
decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque después de esto antes Pablo les dijo, habla uno en lenguas y otro se ponía a hablar en lenguas, ¿no? Y otro se ponía a predicar así, a hablar en lenguas y a profetizar. Y Pablo les dijo, hágase todo decentemente y con orden. Entonces este hombre llevaba el orden en ese lugar, pero también este hombre estaba rodeado ¿de qué? De ancianos, de fariseos. Entonces, me recordó cuando Nicodemo fue y vio a Jesús ¿de qué? ¿Cuándo lo vio? De noche, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no lo vieran los demás, que él iba a verlo. Pero este hombre escuchó, Jesús va a venir. ¿Y qué hizo? Mi hija está agonizando. Quiero llevar a Jesús a mi casa para que sane a mi hija. Pero entonces, si pusiéramos en balanza, ¿no? Ahora estaban los pensamientos de la gente, de los fariseos y de los ancianos, ¿no? No querían a Jesús. Y en otros pasajes dice, y cualquiera que quisiera seguir a Jesús o confesar que era el Cristo, ¿sería qué? Expulsado de la sinagoga. Entonces dice, también otra parte le decía, ¿acaso uno de nosotros ha creído en Jesús? ¿Acaso uno de los principales o de los ancianos o de los fariseos ha creído en Jesús? No, ¿verdad? Entonces estaba contracorriente ahora. Tenía a su hija aquí y el otro pensamiento estaba acá. ¿Qué hacer? Entonces, ahí vemos a este hombre que estaba con esta situación. Y dice, el varón llamado Jairo, y luego dice, y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Imagínense esta situación. Una persona de autoridad, una persona con estos privilegios de servir, postrándose a Jesús. Y todavía le dice, y le rogaba. ¿Qué es rogar? Es ¿me pasas algo? Así bien suavecito. No, ¿verdad? Es como tener ese clamor diciéndole. Y le rogaba, ven a mi casa. Ven, tengo a mi hija. Y entonces entraba esta situación, ¿verdad? Entonces este hombre fue contracorriente. ¿Qué hay algo contracorriente de nosotros que nos impida? ¿Verdad que no hay nada? Dios permite que pasen todas estas cosas. ¿Para qué? Para que en un momento caigamos postrados y le roguemos. Todo aquel principal que sirve y no se postra ante el Señor, creo que tiene algo más que problemas en las rodillas para no hincarse, ¿no? Y rogarle a Dios. Sigamos adelante. Entonces, esta parte de aquí, llega Jesús, llega este hombre, y van caminando, entonces ahora van de camino, ¿verdad? Van caminando rumbo a la casa de Jairo. Y en el camino se encuentran con una mujer. Y esta mujer dijo, si quiere acompañarme, ese está en el libro de ahí mismo, pero en el versículo 43 lo leemos y dice así, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Una mujer de 12 años que llevaba así. La enfermedad que tenía era un flujo de sangre. Y la ley nos decía, o usted lo sabe, en la Biblia dice, que cuando una mujer tenía flujo de sangre, ¿qué tenía que hacer? ¿Quedarse en el pueblo o salir fuera, verdad? Salir fuera. Y allá afuera tenía que vivir
pues no creo que tuviera comodidades, no creo que hubiera algún lugar donde les dijeran, mira, aquí tienes tu habitación, aquí tienes quién te va a dar de comer, quién te va a atender, ¿no, verdad? Ahora estaba con muchas limitaciones. Fíjese lo que escribió Marcos, yo se lo leo. Marcos está en capítulo 5, versículo 26, que habló también acerca dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imagínese entonces con la situación que tenía y ahora ver que todo lo que había gastado, todos los tratamientos, porque los tratamientos no duraban, no sé, 8 días, ¿no? Los tratamientos iban de largo. Y todo eso no le había aprovechado, por el contrario, iba empeorando más. Aunque iba a la puerta de fierro, ¿no? Al hospital, a que la atendieran, pero no podía. O sea, todos los médicos no podían, le habían dado una respuesta. Antes se había puesto peor. Dice Mateo capítulo 9, 21, dice, porque decía dentro de sí, o dentro de ella, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella en su pensamiento, ella en su mente empezó a pensar, si empiezo a hacer esto, leemos ahí lo que dice el 44. Se había acercado por atrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice Mateo y Marcos que ella sintió cuando fue sanada. Y a veces cuando nosotros sentimos, ¿no?, dolores, y cuando de repente nos sucede, por ejemplo, esta vez contaba Lore, de mi esposa, de un testimonio que se echó las gotas de lima, ¿no? Y ella sintió cuando empezó a recobrar la vista. Este milagro que ella estaba recibiendo era de 12 años. Como decía el pastor al principio, ¿no? Hay cosas que pasan muchos años, pero cuando Dios viene, en un momento, da la sanidad. ¿Cómo? Estando, ¿en dónde? En el momento que necesita. ¿Cuándo qué? Cuando vas a ver a Jesús. Cuando no vas a donde está Jesús, pues bueno, está lleno de actividades. Si uno no sigue a Jesús, se llena de actividades en casa, que hay que hacer, ¿no? Pero esta mujer decidió, ¿qué? Decidió ir a donde estaba Jesús. ¿Para qué? Para recibir. Déjeme, le leo algunas notas que aquí tomé. 12 años. Y en esos 12 años pudo haber dicho, ya, ¿para qué me esfuerzo más? No tiene caso que me esfuerce. Mejor es quedarme así como estoy. Total, 12 años y los médicos me han dicho lo mismo. No tienes cura, mujer. ¿Para qué vienes? No te vas a curar. Quédate así. Ella buscó la sanidad e invirtió todo lo que tenía. Cuando a nosotros nos pasa algo, ¿qué hacemos? Vamos, ¿verdad? Vamos con el médico y vamos y oramos y le decimos, Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de seguir viviendo, de seguir estando bien. Y la respuesta era la misma, no tienes cura. Esta mujer nos enseña a no rendirnos y a buscar la sanidad. ¿Sabe? La sanidad viene por parte de Dios. Pero la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Ir. Ir y estar dispuestos a. Como dice, ¿no? No viene por mucho que nosotros nos esforcemos. Esta mujer se esforzó muchísimo. Vendió todo lo que tenía. Pudiéramos decir, se quedó en la calle y así no pudo ser sanada. ¿Hasta que qué? Hasta que vino a Cristo. Pero dice que cuando escuchó ella el mensaje o escuchó que Jesús venía, ella no desaprovechó.
Ella no desaprovechó esa oportunidad de encontrarse con Jesús. Siempre en la iglesia, ¿no? Siempre uno quiere estar en la iglesia. Cuando yo trabajaba en otro trabajo, me llegó esta oportunidad de trabajar en otro lado. Y mi oración era, Señor, yo quiero congregarme, yo quiero estar en la iglesia, queremos asistir. Y mi trabajo era ya en la tarde, y pues ya no nos podíamos congregar. Pero sabe, Dios siempre tiene ese propósito. ¿Sabes qué? ¿Quieres hacerlo? Y escuchaba a varios hermanos que decían, pídele a Dios un trabajo donde trabajes menos y puedas estar en la iglesia. Y yo lo veía antes en otro trabajo que estaba, que no tenía a veces tiempo para asistir hacia la congregación. Y cómo Dios va acomodando todas las cosas, ¿no? Si tú quieres servirle a Dios, Él te va a acomodar los tiempos. Si tú no quieres pagar un precio, si tú no quieres esforzarte por una situación, no lo va a hacer. Sigamos entonces, dejamos a esta mujer, porque ya ahora Jairo ya estaba desesperado, ¿no? Jairo ya estaba desesperado y él decía, pues ya camínale, ¿no? Vámonos, ya déjenla. Bueno, aquí le aprovecho para decirle que los discípulos ya también estaban molestos porque estaban presionando a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Y luego no faltó el discípulo, ¿no? Ay, Jesús, nos están apachurrando. Y todavía tú dices que quién nos presiona. Ellos no estaban viendo lo que ella estaba necesitando. A veces estamos tan envueltos en que no nos empujen, en que vamos a cuidar nuestro territorio, nuestro pedacito. Pero esa mujer estaba, ¿qué? Ella sí sabía lo que tenía importancia, lo que tenía valor. Ella fue hasta Jesús, pero sabe que a veces estamos en esa situación, enfrascados en otra situación, y cuando se ocupa lo importante, no estamos. Esos discípulos aprendieron también otra situación, a ver las necesidades de los que estaban a un lado de Jesús. Vamos a leer el versículo 49. Dice así. Estaba hablando aún, y vino uno de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pasó lo inesperado, ¿no? Lo que Jairo no quería. Lo que Jairo no quería, yo me imagino que Jairo vinieron pensamientos, pero así a nosotros pudiéramos pensar, pasó lo que yo no quería. Y pudiéramos pensar un poco, ¿no? Aunque no lo pensó Jairo, se detuvo Jesús. Si Jesús no se hubiera detenido, hubiéramos alcanzado a llegar hasta donde estaba mi hija y no le hubiera pasado esto. Creo que muchos nos quedamos enfrascados en Jesús hubiera estado ahí. Jesús si hubiera caminado más rápido. Hubiéramos estado más rápido si no nos hubiéramos detenido. Me imaginé esa situación. Estos hombres diciéndole, ya murió. ¿Ya para qué molestas al maestro? Pudiéramos voltear, que Jesús viera la palabra que ellos estaban diciendo, ¿para qué lo molestas? Y Jesús voltea a ver a Jairo. ¿Sabe que las expresiones que hacemos con la cara, cuando dice, ¿me traes esto? Ay, otra vez yo. ¿Por qué yo? Hubieran visto a Jairo, lo hubiera visto Jesús derrumbarse. Ya sabía que se iba a morir. O, bueno, ni modo. Jesús voltea y lo ve su expresión y ve que se mantiene firme y le dice, déjeme se lo leo. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
Esto está en el verso 50. No temas. Al ver la expresión, imagínese, está uno parado, ¿no? Y le dan una noticia devastadora, por así decirlo, ¿no? Una noticia que uno dice, ay, esto me movió hasta el tapete. ¿Cuál es nuestra expresión? Imagina que Dios me está viendo y ve mi situación, ve mi rostro, ve mis movimientos de cara. ¿Cuál fue? Jesús se anticipó y llegó y le dijo, no temas, antes de que se le cayera, ¿no? Le movieran el tapete. Jesús se anticipa a todo. Pero fue la expresión, o sea, yo lo que me quedé con esa parte fue con la expresión que hizo, que no hizo, no bajó los brazos, ni agachó la cabeza, ni hizo gestos con su cara, sino por el contrario dijo, escucho la palabra que Jesús me dijo. Y entonces sigamos ahí leyendo, vamos a darle lectura al final para llegar al final de esta parte. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. O sea, entrando a la casa. Y lloraban todos, y decían, y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloren, no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hicieron? Se alegraron, ¿verdad? El verso que sigue, que es el 53, y se burlaron de él. Cuando no estamos enfocados en lo que Jesús está haciendo, ¿vamos a qué? No vamos a aceptar la palabra que nos digan. ¿Cuál fue la palabra que Jesús dijo? No está muerta, sino duerme. Y en el verso que sigue, ellos usaron toda la lógica. Dice, y se burlaron, sabiendo que estaba muerta. Esto es en el 53, perdón. Sabiendo que estaba muerta. ¿Qué hicieron ellos? Ellos físicamente habían visto que la niña había muerto. ¿Cómo se da cuenta uno, no? Cuando ya está muerta alguien. Ya el corazón ya no está latiendo, ya no está respirando. Ellos físicamente lo vieron. Y me ponía a pensar aquí una parte. Si Jesús era el hombre más santo, ¿verdad? De la tierra. No tenía pecado. Nadie podía acercarse y decirle, estás mintiendo en esto. Dijiste una mentira. Ahora a nosotros, en alguna ocasión nosotros hemos dicho mentiras como cristianos. O hemos hecho una situación, o hemos ofendido a alguien, o hemos hecho 1000 cosas. Y predicamos, y le decimos, le damos una palabra. ¿Y qué pasa? A veces nos pueden decir, pueden burlar o burlarse de lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hechos no avalan lo que nosotros decimos. Pero Jesús, se estaban burlando de él, sabiendo que todo, ya en muchos lugares había resucitado gente, ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado a varios, y aún así se atrevieron a burlarse de Jesús. Si se burlan de Jesús, ¿cree que se van a burlar de nosotros? Pero, ¿qué es lo que el Señor le ha dado al pastor? ¿Qué? Cuando venga la confrontación, no entres en, tú me estás diciendo de Dios de esto y de esto, pues mira, déjate, saco un versículo, te vas a ir mira, dice que te vas a ir al infierno. Empezamos a sacar la apologética, ¿no? Empezamos a sacar la apologética cristiana y le decimos con hechos y le decimos así y así y así. ¿Qué pasa? Dijo Ramoncita, decía en el curso que nos daba, ¿quieres ganar un alma o quieres ganar la discusión? Entonces Jesús se enfrentó, escuchó la burla y no los reprendió.
No les dijo, no, momento, yo he sanado a tantos, ¿cómo te atreves a decirme? Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando hay algo en nuestros corazones que no nos deja servirle a Dios y andamos así, vamos a defender con palabras todo lo que nosotros queremos. ¿Pero qué no es más fácil con hechos? ¿Con expresiones? Imagínense que nos digan algo y nosotros hacemos la expresión. ¿Qué van a decir? Si Jesús lo vio, que los hombres no lo vean. Sigamos adelante. Entonces ellos se burlaron de Jesús. En el verso 53, y llegamos al versículo 54 que estábamos leyendo y 55. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Qué exacto que dicen los demás, Mateo y Marcos, talita cumi, que dice, niña, a ti te digo, levántate. Y luego dice aquí esta parte, 55, entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y mandó que le dieran de comer. Aquí vemos registrado el hecho, ¿no? Los puntos principales. Y lo que nosotros veíamos al principio, ¿culparíamos nosotros a Dios? Por ver lo que a ellos les sucedió y lo que a nosotros nos pasa en nuestro tiempo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace desde el principio. Y nosotros solamente tenemos que hacer ¿qué? Retomando, venir ante la presencia del Señor ¿con qué? Con gozo, ¿verdad? Esperar al Señor, o esperar los servicios, o esperar la palabra que se nos da, con esa alegría, con esa esperanza. Ahí me va a venir una palabra que va a traer consuelo a mi corazón, que va a traer lo que necesito. ¿Por qué? Porque venimos con esa... Quien viene a buscar de Jesús, va a encontrar algo de Jesús. Quien no viene a buscar de Jesús, no va a encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús es bien claro, ¿verdad? Jesús nos habla con el propósito de que aprendamos. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias, de esta que sucedió? ¿Qué podemos aprender de esta mujer? A ser persistente, ¿verdad? Aunque digan las malas noticias, ¿no? Siempre Dios va a tener la última palabra. Aunque busquemos por todos lados, Jesús, Dios va a traer las palabras. Y siempre en esta vida vamos a encontrar palabras de ya no busques, ya pasó, quédate así. ¿Por qué? Porque el enemigo está debilitando o tratando de debilitar ¿qué? La fe de un cristiano. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que crean en Jesús. Y todas estas palabras, todo esto que aprendemos es porque ¿qué? Para que es lo que Jesús nos está alentando cada día a ir adelante y no quedarnos siempre como cuando empezamos el camino con el Señor, con esa hambre, con ese deseo de quererle servir. Los invito, vamos a orar. Y si usted ahí como está, se acuerda de algún enfermo, de alguna situación, usted puede orar por esa persona y pedirle que Dios traiga esa sanidad que necesita en su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en este momento, Señor, en tus manos. Hemos escuchado, bendito Dios, tu palabra. Hemos escuchado, Señor, que tú haces milagros, Señor, que tú haces maravillas, Señor. Y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, Señor,
nos demuestran, Señor, lo contrario, pero tú, Señor, sigues siendo el mismo de ayer, bendito Dios, de hoy, bendito Dios, y lo serás por siempre, Señor, porque tú nunca cambias. Señor, te pido que fortalezcas, que sanes los corazones, Señor, heridos por alguna circunstancia, Señor. Tú extiendes tu mano, Señor, y les dices, aquí estoy. Sé los tiempos, sé las cosas, y lo mejor que te conviene es seguirme. Señor, tú lo has dicho todo, Señor, tú nos has mostrado tu palabra. Señor, sana nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, bendito Dios. Señor, también, bendito Dios, ayúdanos a mantenernos firmes, bendito Dios. Que las noticias, Señor, no tambaleen nuestra fe, Señor, sino que haya gozo en nosotros, Señor. Que haya esa alegría de venir ante tu presencia, bendito Dios, y servirte, Señor, con ese gozo, con esa alegría, y darte gloria a ti, Señor, todo el tiempo, Señor, de este tiempo que estamos caminando, Señor. Nos ponemos, bendito Dios, en tus manos. Trae sanidad, bendito Dios, donde se necesita, Señor, y ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.